Mi progenitor obtuvo el premio mayor y me expulsó con violencia. Ya no requiero de tus recursos impuros, perdedor. Pero yo reía sin parar mientras él festejaba, porque el boleto que adquirió con mi plástico estaba inscrito bajo el nombre de mi progenitora. Siempre fue así con él, desvalorizándome desde que tengo uso de razón, tratándome como un estorbo y no como su descendiente. Mi nombre es Javier. Tengo 32 inviernos y laboro como experto en finanzas en una empresa reconocida en la Ciudad de México. Mi progenitor, Felipe, nunca encarnó el modelo de paternidad que uno anhela. Durante mi crecimiento, siempre favoreció a mi hermano mayor, Carlos, quien, según él, era su reflejo en esencia y apariencia. Carlos era atlético, conquistador y desapegado, exactamente como mi padre en su juventud. Yo, por el contrario, era aplicado, responsable y meticuloso con mis recursos, cualidades que mi progenitor consideraba tediosas y poco viriles. Cuando mi madre enfermó de cáncer hace 5 años, fue como si una explosión hubiera destrozado nuestro núcleo familiar. Ella siempre fue el vínculo que nos mantenía unidos, la mediadora entre mi padre y yo. Durante su enfermedad, regresé a la casa familiar para cuidarla. Mi padre, siempre ausente, apenas aparecía para las consultas médicas, mientras que Carlos estaba demasiado ocupado con su vida en Guadalajara para visitar más de 2 veces durante todo el tratamiento. Tu madre es fuerte, no necesita que estés apegado a ella como un infante, me decía mi padre cada vez que me veía preparándole la comida o acompañándola a sus sesiones de quimioterapia. Pero yo sabía que ella me necesitaba, y yo a ella. Cuando mi madre falleció hace 3 años, algo en nuestra familia se quebró irreparablemente. Mi hermano asistió al funeral, lloró frente a todos y luego regresó a su rutina. Mi padre, en cambio, se sumergió en un remolino de autocompasión y comenzó a malgastar el dinero del seguro de vida de mi madre en apuestas y lotería, convencido de que la fortuna le sonreiría. Lo más irónico es que yo, a quien siempre tachó de fracasado, terminé siendo quien sostenía el hogar. Mi padre perdió su empleo meses después del fallecimiento de mi madre, supuestamente por recortes, pero todos sabíamos que era por sus llegadas tardías y, a veces, en estado etílico. Y así, a mis 29 años, me convertí en el sustento económico de un hombre que nunca me mostró el más mínimo respeto. Es temporal, me dijo cuando comenzó a pedirme dinero. Pronto encontraré algo mejor y te devolveré cada moneda. Pero los meses pasaron y las promesas se convirtieron en exigencias. Soy tu padre, tienes la obligación de ayudarme, me reclamaba cuando le sugería buscar empleo. Mientras tanto, seguía comprando boletos de lotería y apostando en carreras, convencido de que ese era su pasaporte a la riqueza. Lo que no sabía es que su obsesión por la lotería nos llevaría a un punto de ruptura que alteraría nuestras vidas para siempre. Cada semana era la misma historia. Mi padre llegaba a mi habitación, me pedía dinero prestado y luego lo despilfarraba en cerveza y boletos de lotería. Al principio intenté razonar con él, sugerirle que buscara ayuda para su adicción al juego, pero solo recibía insultos y reproches. Eres igualito a tu madre, siempre preocupado por nimiedades, me escupía. El día que gane verás que tenía razón. Los hombres de verdad sabemos aprovechar las oportunidades. Mi situación económica comenzó a deteriorarse. Tenía un buen salario, pero mantener la casa, pagar los servicios y, además, financiar los vicios de mi padre era insostenible. Comencé a usar mis tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, algo que, como experto en finanzas, me resultaba profundamente humillante. Una tarde, tras recibir mi aguinaldo, decidí tener una conversación seria con él. Preparé un presupuesto detallado y se lo presenté, explicándole que necesitábamos establecer límites financieros. Papá, no puedo seguir así. Necesito que busques trabajo o al menos que reduzcas tus gastos en apuestas. Estoy endeudándome por mantenernos a ambos. Él miró mi hoja de cálculo con desprecio y luego soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Y quién te pidió que te quedaras? Esta es mi casa. Si no puedes con el ritmo, vete como tu hermano. Él sí tuvo el valor para hacer su vida. Esta casa también era de mamá, le recordé, y me pidió que te cuidara.
Tu madre siempre te sobreprotegió, por eso saliste tan débil. Si quieres quedarte, deja de quejarte y dame 500 pesos para el boleto de mañana. Tengo un presentimiento. Respiré hondo, tragándome mi orgullo una vez más, y le entregué el dinero. Pero esa noche tomé una decisión. Comenzaría a buscar un departamento para mudarme. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que un hombre que me despreciaba tan abiertamente. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté que mi billetera estaba abierta sobre la mesa. Al revisarla, descubrí que mi tarjeta de crédito no estaba. Corrí a la habitación de mi padre, pero ya había salido. Inmediatamente llamé al banco para reportarla como robada, pero me informaron que ya se había realizado un cargo de 2,000 pesos en una tienda de lotería. Cuando confronté a mi padre esa noche, ni siquiera intentó negarlo. ¿Qué esperabas? Necesitaba comprar más números. Tu miserable préstamo de 500 pesos no alcanzaba para nada. Además, según tú, tenemos que compartir los gastos, ¿no? Pues considera esto mi inversión en nuestro futuro. Me robaste. Eso es un delito, le grité, perdiendo la compostura por primera vez en años. No seas dramático, respondió, sirviéndose un vaso de tequila. Eres mi hijo. Lo que es tuyo es mío. Y cuando gane, te pagaré con intereses. Deberías agradecer que estoy pensando en nuestro futuro. Esa noche, mientras él ronca, ebrio en el sofá, yo lloraba de impotencia en mi habitación. Recordé las palabras que mi madre me había dicho antes de morir. Cuida a tu padre, pero no dejes que te destruya. Prométeme que te cuidarás a ti mismo primero. Las semanas siguientes fueron una tortura. Mi padre se volvió más hostil, recordándome constantemente que vivía de su caridad al permitirme quedarme en su casa. Comenzó a invitar a sus amigos a beber y jugar póker, convirtiendo nuestro hogar en una especie de casino improvisado. Una tarde, al revisar mis estados de cuenta, descubrí algo extraño. Entre los cargos fraudulentos que mi padre había hecho con mi tarjeta, había uno especialmente grande de 5,000 pesos en una agencia de lotería que ofrecía un servicio especial. Al investigar más a fondo, descubrí que este servicio permitía registrar los boletos a nombre de otra persona como regalo. Según el sistema, mi padre había comprado un boleto premium y lo había registrado a nombre de mi madre. El sistema aún tenía su nombre porque ella había sido cliente frecuente, comprando un boleto mensual como diversión inocente. Según decía, mi padre, en su arrogancia o quizás en su ebriedad, no se había dado cuenta de que el sistema automáticamente asignó el boleto al nombre ya registrado en su base de datos cuando usó nuestro domicilio. Decidí no decirle nada. Una pequeña parte de mí pensó que sería una dulce ironía si ese boleto resultara premiado. Lo que nunca imaginé es que esa ironía se convertiría en realidad tan pronto. El sorteo especial del Día de la Independencia, uno de los más grandes del año, con un premio acumulado de 40 millones de pesos, se llevó a cabo esa misma semana. Yo estaba trabajando tarde en la oficina cuando comencé a recibir mensajes y llamadas de números desconocidos. No les di importancia hasta que mi teléfono sonó con la foto de mi padre en la pantalla. ¡Gané! ¡Gané! ¿Me oyes, Javier? ¡Soy millonario!, gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. 40 millones de pesos. El gordo. El boleto que compré la semana pasada resultó ganador. Mi corazón dio un vuelco. El boleto registrado a nombre de mi madre. Ese boleto. ¿Estás seguro, papá?, pregunté con voz temblorosa. Claro que estoy seguro. Ya lo verifiqué 3 veces. Tengo el boleto en mis manos. Estoy en el bar con mis amigos. Todos están celebrando conmigo. Ven para acá. Te invito a una copa. Después de todo, algo de crédito te mereces por financiar mi suerte. Su tono era burlón, pero decidí ir al bar. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar si era realmente el boleto que yo pensaba. Cuando llegué a la cantina, El Charro, mi padre estaba rodeado de personas que nunca había visto en mi vida. Algunos lo abrazaban, otros le palmeaban la espalda, y las meseras no dejaban de llevar botellas de tequila a su mesa. Él, en el centro de todo, sostenía un papel que reconocí como un boleto de lotería. «Aquí está el fracasado de mi hijo», exclamó al verme, levantando su vaso. Ven a celebrar con tu viejo.
Al fin hice algo bien según tus estándares. Me acerqué lentamente, ignorando las miradas curiosas de los desconocidos. Cuando llegué a su lado, me abrazó con fuerza, algo que no hacía desde que yo era niño. El olor a alcohol era abrumador. ¿Puedo ver el boleto?, pregunté, intentando mantener la calma. ¡Claro! ¡Míralo! 40 millones. ¿Quién es el fracasado ahora? ¡Eh! Me entregó el boleto y mi sospecha se confirmó inmediatamente. Era el mismo tipo de boleto premium que había visto en mi estado de cuenta, con el logo especial del sorteo del Día de la Independencia. Y allí, en letra pequeña pero clara, estaba impreso: a nombre de Laura Mendoza de Gutiérrez, el nombre de mi madre. Papá, dije en voz baja, este boleto, ¿recuerdas dónde lo compraste? Con tu tarjeta, claro. Era el destino, hijo. El universo sabía que necesitaba usar tu dinero para hacernos ricos. Oye, ¿leíste los términos? ¿Viste a nombre de quién está registrado? Su sonrisa vaciló un momento. ¿De qué hablas? ¿Está mi nombre? No, papá, mira aquí. Señalé la línea con el nombre de mi madre. Él entrecerró los ojos. Luego los abrió enormemente cuando comprendió lo que estaba viendo. Su rostro pasó del júbilo a la confusión y luego a la ira en cuestión de segundos. ¡Esto es un error! Yo compré el boleto. El dinero es mío. Lo registraste como regalo a nombre de mamá, expliqué, sintiendo una extraña calma. El sistema usó su nombre porque ella estaba en la base de datos. Legalmente, este premio pertenece a su patrimonio y yo soy su heredero. No exactamente, respondí, recordando las cláusulas del testamento de mi madre. Según su testamento, cualquier bien o dinero descubierto después de su muerte debe dividirse entre sus hijos, lo que significa que este premio nos corresponde a Carlos y a mí. La ira en sus ojos fue como un incendio forestal. Se levantó de golpe, derramando su bebida sobre la mesa. Eres un maldito ladrón igual que tu madre. Siempre conspiró para dejarme sin nada. Papá, cálmate. Estás haciendo una escena. Intenté aplacarlo, consciente de que decenas de ojos estaban fijos en nosotros. No me digas que me calme. Yo compré ese boleto. Yo merezco ese dinero. Y entonces ocurrió. En un arrebato de furia me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. Las risas y celebraciones se detuvieron abruptamente, reemplazadas por un silencio tenso. Ya no necesito de tu sucio dinero fracasado. Me escupió las palabras, irradiando odio. Vete de mi casa. No quiero volver a verte. Y mientras él me pateaba, estando yo en el suelo, ante la mirada atónita de todos los presentes, yo comencé a reír. Primero fue una risa nerviosa. Luego se convirtió en carcajadas incontrolables que desconcertaron aún más a los espectadores. ¿De qué te ríes, imbécil?, me gritó, preparándose para darme otra patada. Me río porque el boleto está registrado a nombre de mamá, y según su testamento ese dinero es mío y de Carlos. Ni un centavo es tuyo. La expresión de mi padre cambió completamente. Su rostro, enrojecido por la ira y el alcohol, palideció de repente, como si hubiera visto un fantasma. Retrocedió un paso, tambaleándose. «Estás mintiendo», murmuró, pero su voz ya no tenía la confianza anterior. «Esto es una estupidez legal que arreglaré mañana mismo». Me puse de pie lentamente, sacudiendo el polvo de mi ropa. Los espectadores del bar, que antes celebraban con mi padre, ahora guardaban un silencio incómodo, algunos alejándose discretamente de la escena. «No es ninguna estupidez legal, papá», respondí con calma. «Es exactamente lo que mamá previó. Ella sabía cómo eras, sabía que intentarías quedarte con todo, por eso su testamento es tan específico». Saqué mi celular y mostré la foto del testamento que siempre llevaba conmigo. Se la acerqué para que pudiera leer la cláusula específica que mencionaba: cualquier bien, activo o ingreso inesperado, descubierto o generado después del fallecimiento. El asesor legal de mamá fue muy cuidadoso al redactar esto, expliqué. Incluso menciona específicamente los premios de lotería como ejemplo de ingresos inesperados. ¿Recuerdas que ella compraba un boleto mensual? Pues lo hizo precisamente para establecer este precedente. Mi padre arrebató el teléfono de mis manos y leyó frenéticamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro, buscando algún vacío legal, alguna salida. Cuando llegó al final del documento, me lanzó el teléfono con furia.
Esto es una conspiración. Tu madre siempre quiso hundirme y tú eres igual de manipulador que ella. Recogí mi teléfono del suelo, afortunadamente sin daños. Esto no es una conspiración, papá. Es consecuencia de tus propias acciones. Usaste mi tarjeta sin permiso. Compraste un boleto a nombre de otra persona y ahora enfrentas las consecuencias. ¡Te demandaré! ¡Contrataré al mejor abogado de México! Adelante, respondí, sintiéndome extrañamente poderoso. Tengo los estados de cuenta que demuestran el cargo fraudulento. Tengo testigos de que admitiste haber usado mi tarjeta sin permiso. Y tengo el boleto con el nombre de mamá. ¿Con qué vas a defenderte? ¿Con que eres mi padre y por eso tenías derecho a robarme? El cantinero, que había estado observando todo, se acercó a nosotros. Señores, les voy a pedir que resuelvan sus problemas fuera de mi establecimiento, dijo con firmeza. Y la cuenta de todas estas botellas, ¿quién la va a pagar? Mi padre me miró expectante, como siempre lo hacía cuando llegaba la hora de pagar. Era un reflejo condicionado, crear problemas y esperar que yo los resolviera. El señor es ahora un ganador de lotería, dije al cantinero con una sonrisa. Estoy seguro de que puede permitirse pagar sus propias celebraciones. El dinero no es mío según tú, gritó mi padre, su lógica nublada por la ira y el alcohol. Exacto, no es tuyo, pero las deudas sí lo son. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. A mis espaldas escuché a mi padre gritar improperios, amenazas y súplicas, todo mezclado en un discurso incoherente. Pero por primera vez en mi vida adulta, no me detuve. No regresé a arreglar su desastre. Esa noche conduje directamente a un hotel. No podía regresar a su casa, no después de lo que había pasado. A la mañana siguiente, muy temprano, llamé a mi hermano Carlos. Javier, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana, respondió con voz adormilada. Disculpa la hora, pero necesitamos hablar de algo importante. Papá compró un boleto de lotería con mi tarjeta, lo registró sin querer a nombre de mamá y resultó ganador de 40 millones de pesos. Un silencio prolongado. Luego, ¿estás bromeando? No. Y según el testamento de mamá, ese dinero nos corresponde a nosotros. Otro silencio, esta vez más largo. Finalmente, Carlos suspiró. Voy para allá. Llego en el primer vuelo. Mientras esperaba a mi hermano, contacté a un abogado especializado en herencias y temas de lotería. Me confirmó lo que ya sabía. Legalmente, el premio correspondía al patrimonio de mi madre y, por tanto, a sus herederos. ¿Y si el señor Gutiérrez reclama que él compró el boleto? Pregunté. Si lo compró como regalo a nombre de su difunta esposa, refuerza nuestro caso, explicó el abogado. Y si admite que usó fraudulentamente la tarjeta de crédito de usted, podríamos incluso presentar cargos criminales. Cuando salí de la oficina del abogado, tenía decenas de llamadas perdidas de mi padre y varios mensajes de texto que oscilaban entre amenazas y súplicas desesperadas. Decidí no responder a ninguno. Por primera vez, dejaría que enfrentara solo las consecuencias de sus actos. Carlos llegó esa misma tarde. A pesar de nuestras diferencias, nos fundimos en un abrazo sincero en el aeropuerto. Había pasado casi un año desde la última vez que nos vimos, y aunque siempre fue el favorito de papá, nuestra relación había mejorado desde la muerte de mamá. No puedo creer lo que me contaste, dijo mientras tomábamos un café en la terminal. Papá realmente te pateó en público frente a todo el bar. Sí, confirmé, mostrándole un moretón en mi costado. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que lleva años tratándome como su cajero automático y menospreciándome. Carlos bajó la mirada, avergonzado. Debí estar más presente. Sabía que papá estaba mal desde que mamá murió, pero fue más fácil alejarme. No te culpo, respondí sinceramente. Yo me quedé por una promesa a mamá, no porque creyera que podía ayudarlo a cambiar. Decidimos ir directamente a la Lotería Nacional para entender el proceso de reclamo del premio. En el camino, le expliqué a Carlos todos los detalles. Cómo papá había robado mi tarjeta, cómo había registrado el boleto a nombre de mamá sin darse cuenta, y cómo el testamento de ella nos protegía. En la Lotería Nacional, un funcionario nos atendió con especial interés cuando mencionamos la situación. ¿Es un caso particular?, explicó después de revisar nuestros documentos. El boleto está claramente registrado a nombre de Laura Mendoza,
pero ella falleció hace 3 años. En estos casos, el premio pasa a sus herederos legales, siempre que puedan probar su identidad y relación. Presentamos copias del testamento, nuestras identificaciones y el certificado de defunción de mamá. El funcionario asintió satisfecho. Todo parece en orden. Sin embargo, les recomiendo que esperen unos días antes de hacer el reclamo formal. A veces, en premios grandes como este, pueden surgir complicaciones. No necesitaba explicarnos qué tipo de complicaciones se refería. Era evidente que mi padre intentaría reclamar el premio por todos los medios posibles. Al salir de la Lotería Nacional, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Señor Javier Gutiérrez, soy el licenciado López, abogado de su padre, Ernesto Gutiérrez. Lo escucho, respondí secamente. Mi cliente desea llegar a un acuerdo amistoso sobre el asunto del boleto de lotería. Propone dividir el premio en partes iguales. 1/3 para él, 1/3 para usted y 1/3 para su hermano. Miré a Carlos, quien podía escuchar la conversación por el altavoz. Mi hermano negó con la cabeza firmemente. Lo siento, licenciado, pero no hay nada que negociar. El boleto pertenecía legalmente a nuestra madre y, según su testamento, nos corresponde a sus hijos. Además, fue adquirido fraudulentamente con mi tarjeta de crédito. Si su cliente insiste, nos veremos obligados a presentar una denuncia por fraude. Un silencio al otro lado de la línea. Luego, entiendo su posición, señor Gutiérrez. Le transmitiré su respuesta a mi cliente. Que tenga un buen día. Cuando colgué, Carlos me miraba con una mezcla de asombro y admiración. Nunca te había visto enfrentarte a papá así, comentó. Nunca había tenido tanto que perder, respondí, ni tanto que ganar. Al día siguiente, mientras desayunábamos en el hotel, recibimos una llamada del abogado de nuestro padre. Quería organizar una reunión entre todas las partes para resolver amistosamente la situación. Accedimos más por curiosidad que por voluntad de negociar. La reunión se llevó a cabo en un bufete de abogados en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Mi padre llegó con 2 abogados, vestido con un traje que nunca le había visto antes. Su expresión era una mezcla de arrogancia y desesperación. Hijos, comenzó, intentando sonar paternal. Entiendo que estén molestos conmigo. He cometido errores, lo reconozco, pero somos familia. Podemos resolver esto sin necesidad de destruirnos mutuamente. Carlos y yo intercambiamos miradas. Ninguno de los dos respondió. Uno de los abogados tomó la palabra. El señor Gutiérrez está dispuesto a reconocer que el boleto está registrado a nombre de su difunta esposa. Sin embargo, argumenta que él fue quien aportó el dinero para la compra, aunque fuera a través de la tarjeta de su hijo. Propone una división del premio, 50% para él como cónyuge sobreviviente y 25% para cada uno de ustedes. Miré a mi padre directamente a los ojos por primera vez desde el incidente en el bar. ¿Por qué deberíamos darte un solo peso? Porque soy tu padre, explotó, golpeando la mesa. Te di la vida, te crié, te di un techo. Mamá me crió, corregí. Tú estabas demasiado ocupado favoreciendo a Carlos o persiguiendo tus propios intereses. Y en cuanto al techo, llevo 3 años pagando todas las cuentas de esa casa mientras tú despilfarras en alcohol y apuestas. Mi padre se volvió hacia Carlos, su última esperanza. Hijo, tú siempre has sido razonable. Siempre fuiste mi orgullo. No puedes estar de acuerdo con esto. Carlos, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Tu orgullo. ¿Es por eso que nunca me llamaste cuando me gradué de la universidad o cuando nació mi hija, tu nieta, a quien ni siquiera conoces? No, papá. Tu único orgullo ha sido siempre